Gloria a Dios. Vamos a comenzar entonces, hermanos, nuestra tercer clase, amén. Juan 1, del 13 al 18. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Yeshua, el Mesías. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces vimos justamente ya anterior, ¿sí? A lo suyo vino y lo suyo no le recibieron. Ese ya habíamos visto, ¿verdad? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, eso también vimos, que no todos somos hijos de Dios, no todos son hijos de Dios, ¿sí? El mundo no es hijo de Dios, ya vimos eso. ¿Sí? El mundo es creación de Dios, ¿sí? ¿Cómo se llamaba mundo en griego? Cosmos, ¿sí? Entonces, ¿quiénes son los hijos de Dios? A los que le recibieron les dio potestad de ser llamado hijo de Dios. ¿A los que le recibieron a quién? ¿Sí? Los hijos recibieron a Yeshua. Entonces, ¿todos son hijos de Dios? Solo los que le recibieron. Lo demás son creación, ¿sí? Entonces, a lo suyo vino y lo suyo no le recibieron. ¿A quién se refieren? Al mundo. No se refiere a los judíos, porque siempre dicen, lo suyo vino, lo suyo le recibieron y nosotros por eso nos dio entrada a nosotros. No, eso es toda una fábula que no existe. Él vino al cosmos, porque él creó el cosmos y los del cosmos que estaban todos no le conocieron. Y él fue el que creó, él los hizo. ¿Sí? Claro, claro. Entonces, no se refiere a los judíos, porque leyeron fuera de contexto, nos dijeron que estaba hablando de los judíos. Pero acá no está hablando en ningún momento de los judíos, está hablando del cosmos, porque él creó el cosmos, que es el mundo. ¿Entienden? Entonces yo tengo que leer todo el capítulo. ¿De qué está hablando el capítulo? ¿A qué se refiere? Tengo que hacer interpretación de texto. ¿Se acuerda cuando estudiábamos en la primaria, en la secundaria, interpretación de texto? Entonces, ¿por qué? Justamente para esto, para saber de qué se trata. ¿Cuál es el punto principal en ese capítulo? ¿Sí? ¿Y de qué se trata ese capítulo? ¿Y a qué se refiere? ¿Cuál es el punto principal? Y acá vemos justamente que es la luz y las tinieblas, ¿sí? Y él vino a lo suyo, que estaban acá en el cosmos, que él es la luz, ¿sí? Él vino, él es la luz, y las tinieblas que estaban acá no pudieron conocer a la luz, que es Yeshua, ¿entienden? Entonces, eso es importante cuando nosotros vamos a predicar. Leer el capítulo entero. Si yo puedo leer el libro, gloria a Dios. Muy bien. Entonces dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, ¿sí? ¿Quién es el que engendra entonces? Según la fe. ¿Quién es el que engendra? Dios, ¿sí? Dios engendra por la fe, ¿sí? A los que son llamados, ¿sí? Y es importante que nosotros por eso somos familia, ¿sí? Usted va a ver que cuando nosotros venimos a Cristo, nuestra familia se aleja, la familia carnal. Nosotros pasamos a tener otra familia. Aunque queremos e insistimos estar con ellos, ellos no nos quieren, porque nosotros ya somos de otra familia, ¿entienden? Muy bien. Primera de Juan 3,
del 9 al 10. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y él no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Dice que todo aquel que es nacido de Dios, aquel que es engendrado por Dios por la fe, no practica el pecado. Aquí está lo que yo siempre le digo, ¿verdad? No practica el pecado, ¿sí? No practica el pecado. Fíjense que hoy en día, como vivimos, según algunos, bajo la gracia, ¿sí? No entendiendo a lo que Dios nos llamó, viven una vida de pecado y tenemos un sinfín de hermanos, ¿sí? Que viven una vida de pecado y no conocen a Dios, porque realmente no conocen a Dios. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios, ¿sí? No practicamos el pecado, no vamos a ir a pecar, porque no para irado y pecar, no practico la ira. Peco hay veces porque soy ser humano, ¿entiende? Pero no practico el pecado. Y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, ¿qué es la justicia? ¿Quién me puede leer Deuteronomio 6:25? Esto me tengo que saber de memoria, hermanos. Deuteronomio 6:25. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Yahweh nuestro Dios, como Amén. Él nos ha mandado. Muy bien. Entonces, ¿qué es la justicia? La Torá. Entonces, justicia, ¿sí? Justicia. Esto es la definición de justicia. Deuteronomio 6:25 es la definición de justicia, ¿sí? Tendremos justicia, seremos justos cuando pongamos por obra todos los mandamientos y los preceptos que Dios nos ha mandado a guardar. ¿Entiende? Muy bien. Porque decía ahí justamente en el 10 de Primera de Juan 3:10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, todo aquel que no guarda la Torá, que no guarda las instrucciones de Dios, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. ¿Entiende? Hay algo de Satanás que está perturbando la vida del ser humano que no ama a su hermano. ¿Entiende? Muy bien. Seguimos. Santiago 2, 14 al 18. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Muy bien, entonces, la justicia es cuando nosotros guardamos los mandamientos de Dios, dijimos, ¿sí? Muy bien, entonces, ¿de qué aprovecha si nosotros decimos que tenemos fe, ¿sí? Pero vemos a un hermano necesitado y le decimos, bueno, hermano, voy a orar por vos, pero no, o sea, vemos a alguien necesitado de frío, dice la palabra, ¿sí? Con necesidad o de comida, y le decimos, bueno, vamos a orar por vos, pero no vamos a hacer nada para ayudarle, ¿sí? Tenemos que hacer algo más que orar, porque la oración nomás no le va a hacer pasar el hambre y el frío. Tenemos que hacer justicia, hacer algo, ¿sí? Actuar en algo. ¿Me explico? Bueno, Efesios 2:8. Nada más para acentuar ese versículo, ¿sí? Que estamos leyendo, que somos engendrados de Dios. ¿Por qué hacemos justicia? Porque somos engendrados de Dios. No somos engendrados del diablo, ¿sí? Por eso. ¿Por
Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creado en Cristo Yeshua, para buena obra, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Muy bien. Entonces, ¿qué estaba diciendo Santiago? Que si tenemos fe y no tenemos obra, de nada vale nuestra fe. Ahora bien, ¿qué dice en Efesios? Que somos salvos por gracia y no por obra. ¿Hay una contradicción? ¿Hay una contradicción? No, no hay ninguna contradicción. Nosotros interpretamos que hay una contradicción, entonces dijimos que somos salvos por gracia, no hay que hacer nada. ¿O verdad que nos dijeron eso? Somos salvos por gracia y no hay que hacer nada porque ya Cristo hizo todo en la cruz. ¿En serio? Cristo murió en la cruz, sí, murió en la cruz, que es la Tab, ya vimos que es la Tab, ¿verdad? La letra hebrea Tab. Este es el pacto, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Y este es el líder, ¿se acuerdan? Muy bien. Entonces, Cristo murió, el Mesías murió en el madero para que nosotros vengamos a Él y vivamos de una manera ociosa. No. Él nos injertó en el olivo verde, que es Israel. ¿Para qué dice Efesios 2? Léeme, pastor, ahí. 2:9. Efesios 2:9. Léeme fuerte. Espera. No por obras para que nadie se gloríe. ¿Otro? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Muy bien, entonces nosotros no somos salvos por obra, porque si nosotros hacemos obra y somos malas personas, no somos salvos por obra, porque lo que estamos haciendo está mal, ¿entiende? Pero fuimos creados para hacer buenas obras. ¿Dónde están las buenas obras? En Deuteronomio 6:25. Y tendréis justicia cuando pongáis por obra todo esto, mis mandamientos y mis preceptos que yo los ordené. ¿Entienden? Entonces, fuimos creados para buenas obras, dice, porque somos hechura suya. ¿Hechura de quién? De Dios. De Dios, ¿sí? Hechura suya, creados en el Señor, en el Mesías Yeshua, para buenas obras. Fuimos creados para hacer buenas obras. ¿Cuáles son las buenas obras? Deuteronomio 6:25, ¿sí? Hacer justicia. Entonces, Santiago nos está diciendo que la fe sin obra es muerta. Efesios nos está diciendo que somos salvos por gracia, por medio de la fe. No de vosotros, dice, pues son de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Claro, porque si yo hago todo lo que hago y creo que hago bien y me glorío porque voy a ser salva y el otro que no hace nada, no, porque puede que el que no haga nada sea salvo igual, ¿sí? Pero fuimos creados para buenas obras, ¿sí? Somos hechura de Él para hacer buenas obras. ¿Me explico o no? ¿Me entienden? Fuimos creados para hacer buenas obras. Fuimos injertados en el olivo verde para hacer las obras del Señor. Que Él creó ¿cuándo? Nos preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, ¿sí? Vamos a leer Lucas y ahí vamos a Juan otra vez. Lucas 1, del 68 al 78. El Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo hablar nuestro Padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor les serviremos. En santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado porque irás delante de la presencia del Señor, para preparar sus caminos,
Hasta el para 78. dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, porque nos visitó desde lo alto de la aurora, de lo alto la aurora. Muy bien. Entonces podemos ver que fuimos justamente, como dice, que nos libró, ¿sí? Nos levantó un Salvador, nos libró de nuestros enemigos, ¿sí? Para que le sirvamos en santidad y en justicia, ¿sí? Santidad, ¿quién nos da la santidad? El Espíritu Santo nos da la santidad, ¿sí? El Ruach en hebreo, Ruach HaKodesh. Perdón. HaKodesh, ¿sí? Nos da la santidad. La santidad. Dice, para que vivamos, para que le sirvamos en santidad y en justicia. ¿Quién nos da la justicia? ¿Quién nos da la justicia? Muy bien. Entonces, ahí volvemos a lo mismo. Fíjense, el Señor vino, murió, resucitó y nos dio el Espíritu para que la Torá que está escrita en nuestros corazones y en nuestras mentes, como dice Jeremías 31 al 34, ¿sí? Él nos da el Ruach HaKodesh para que nosotros podamos vivir en justicia, ¿entiende o no? Es lo mismo, ¿entienden? Volvemos a lo mismo, pero tenemos que entender este concepto. Si no entendemos esto, que para qué Él murió, para qué resucitó, por qué dice Jeremías que tenemos la Torá escrita en nuestra mente y en nuestros corazones, y cómo eso se manifiesta por medio del Espíritu Santo, que nos da la santidad. ¿Por qué algunos no van a recibir nunca la revelación de la Torá y la restauración de Israel? Porque no quieren vivir una vida de santidad, no quieren y no piensan dejar, porque creen que sirven a Dios viviendo en pecado y creen que sirven a Dios. ¿Qué dijeron los israelitas cuando Aarón les hizo un becerro de oro? ¿Qué dijeron ellos? Santifíquense hoy y mañana porque vamos a hacer fiesta a Yahweh, ¿o no? ¿Dijeron eso o no? ¿Cómo que iban a hacer fiesta a Yahweh si iban a adorar un becerro? Porque esa era la mentalidad de ellos. Entonces, ¿qué dicen hoy los que están en Babilonia? Bueno, vamos a preparar el arbolito de Navidad porque vamos a festejar Navidad en la iglesia. Vamos a adorar a Jesús. Lo mismo, ¿me entienden? Yo lo que quiero que ustedes entiendan es que es lo mismo. Es lo mismo. Ellos dijeron, vamos a adorar a Yahweh mañana. Pero si era un becerro. Siempre ellos dijeron que iban a adorar a Yahweh por medio de un becerro. Ahora dice que van a adorar a Jesús por medio de la Navidad. Es lo mismo, porque todo hacen mezcla. Porque nos enseñaron a vivir así y el Señor los desechó. Tanto es que le sacó de la primogenitura, lo sacó de ser primogénito y les dio la primogenitura a Leví. ¿Entienden? Vamos a Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Muy bien, vimos su gloria, ¿sí? Muy bien, vamos a ver que la gloria del Padre que nosotros vimos, ¿sí? Por medio de Yeshua, no es una novedad, porque ya nuestros hermanos lo vieron. Éxodo, ahora usted se va a dar cuenta cómo en el estudio está la comparación todo el tiempo con la Torá, ¿sí? Porque la Torá nos lleva al Señor. Los primeros 5 libros de la Biblia, para que entiendan, ¿sí? Que es la Torá, ¿sí? Nos lleva al Señor. Vamos a Éxodo 33:9. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo. Y Yahweh hablaba con Moisés. Muy bien. Entonces dice que la columna se ponía, ¿sí? En el tabernáculo, ¿sí? Este era el tabernáculo, supongamos que este era el tabernáculo, ¿sí? Y la columna de nube se ponía sobre el tabernáculo, ¿sí? Que era la misma presencia del Señor. Vamos a ver lo que dice para seguir haciendo conexiones. Génesis 32, 28 al 30. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo,
Declarame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob al nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librado mi alma. A ver, vamos a leer desde el 22. ¿El 28? Sí, el 32, 22. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob. Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alma. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descordó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alma. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Muy bien. Nadie vio a Dios jamás, porque vio la gloria. Y acá dice justamente que el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió, Jacob. Y el varón dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y le dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. ¿Sí? Entonces, lo que Jacob quería saber era el nombre. ¿Por qué? Porque ya vimos que el nombre, ¿qué es? ¿Qué era el nombre? Fama, propósito, ¿sí? Muy bien. Entonces, aquí él, ¿con quién se encontró? Con el Malaj de Yahweh, porque dice un hombre y después dice que era Dios, ¿sí? En el versículo 30 dice, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma, ¿sí? Entonces dice que él vio a Dios, en realidad no era Dios, Dios mismo, porque nadie vio a Dios nunca. ¿A quién vimos? Al ángel de Yahweh, ¿sí? A Yeshua, ¿sí? ¿Me explico? Yeshua es el que se aparece. Y vamos a seguir leyendo para poder entender mejor. En Deuteronomio 5, 22 al 24. Estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, de en medio del fuego de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más. Y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz de en medio de la tiniebla y visteis al monte que ardía en fuego, vinisteis a mí todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos. Y dijiste, he aquí, Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al nombre de este aún vive. Muy bien. Podemos ver ahí que dice que ellos vieron la gloria también. Entonces dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, ¿sí? Entonces acá estamos viendo que nuestros hermanos vieron su gloria, ¿sí? Pero ellos no quisieron escuchar directamente fíjense esta conexión, ellos no quisieron escuchar directamente a Dios, dijeron que hable contigo Moisés y tú nos transmite a nosotros, ¿sí?
Entonces, ¿qué vino a hacer? Porque Moisés tipifica, representa a Yeshua en el Antiguo Pacto, ¿sí? Entonces, ¿qué vino a hacer el Señor ahora? Él hace la mediación entre Dios y los hombres. Por eso dice que el único intercesor entre Dios y los hombres es Yeshua, hombre, ¿sí? Es el único. ¿Por qué? Porque ellos no quisieron escuchar, no soportaron escuchar la voz de Dios. Y nosotros no soportaríamos tampoco, ¿entienden? Entonces, por medio de Yeshua nos conectamos con el Padre. Muy bien, vamos a seguir en Éxodo 33, 11 al 22. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como hablaba cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba en medio del tabernáculo. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú me has declarado a quién enviarás contigo. Sin embargo, tú dices: te lo he conocido por tu nombre y has hallado también gracias en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozcan. Y hallé gracia en tus ojos y mira, que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá? Aquí he hallado gracia en tus ojos, y yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo: te ruego que me muestre tu gloria. Y él respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y declararé el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré, y tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Y dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Nadie vio el rostro de Dios. ¿Por qué? Porque Yeshua es la manifestación del Padre, ¿sí? Aquí en la tierra. Por eso Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Qué le dijo el Señor? Eso le dijo a Pablo. ¿Qué le dijo? ¿Te acordás qué le dijo? Le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y le dice: ¿tanto tiempo he estado contigo, Felipe, y no me has conocido? O sea, yo soy el Padre, ¿sí? Él es el Padre, vino a manifestar la gloria del Padre, ¿sí? Hecho hombre, hecho carne en la tierra. Entonces acá vimos que dice la palabra que él le pondrá en una hendidura, ¿sí? En la peña. Entonces, ¿cuál es la peña? Yeshua. Muy bien. Entonces, ¿cómo le vemos al Padre? Por medio de Yeshua, ¿sí? No podemos hacer nada, hermanos, si no tenemos el intermediario que es Yeshua. Éxodo 40, 34 al 36. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Yahweh llenó el tabernáculo.
y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Yahweh lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Muy bien, nube, ¿sí? Se alzaba. Cuando Moisés estaba, la nube bajaba, ¿sí? La nube lo cubría. ¿Y quién era la nube? Dice el versículo 35, y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él. ¿Sobre quién? ¿Sobre quién estaba la nube? Lea de vuelta. Yo quiero que usted... Sobre el tabernáculo, ¿sí? Sobre el tabernáculo. Dice, y la gloria de Yahweh lo llenaba, ¿sí? Todo. Entonces dice, y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas, ¿sí? Ellos se podían mover. Entonces, ¿quién es la gloria? Yeshua es la gloria, ¿sí? Vamos a seguir. Vamos a ver quién es la nube. Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel, ¿sí? Emmanuel, ¿sí? Significa con nosotros Elohim o entre nosotros Elohim, ¿sí? Con nosotros Elohim. O entre nosotros, ¿sí? Entonces dice el versículo que leímos recién, por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros, Dios entre nosotros. Entonces Él es la nube que promete el Señor. En Ezequiel 47:1-2. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. El 2, muy bien. Entonces, ¿cuál es la casa? ¿Cuál es la casa que habla Ezequiel? ¿Cuál es la casa que habla Ezequiel? El oriente, el campo. Muy bien. El templo. Entonces podemos ver que la casa que está hablando Ezequiel es el templo. ¿Qué salía de la casa? ¿Qué salía de la casa? Salía agua. Vamos a ver lo que dice en Apocalipsis. Eso está diciendo Ezequiel, está profetizando. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis, que es los últimos tiempos. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis. 7:17. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. Y Dios enjugará todas lágrimas de los ojos de ellos. ¿Quién es el Cordero? Yeshua, ¿sí? Dice que está en medio del trono. ¿Dónde está el trono? ¿Dónde está el trono? La casa, que es el templo, ¿sí? En el templo está el trono de Dios, ¿sí? Y el Cordero nos pastoreará y nos guiará a esa fuente de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Ahora bien, en el mismo capítulo dice en el 15, un poquito más arriba, por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. ¿Sí?
Entonces, fíjense que está hablando de tabernáculo y también nos habla de tabernáculo en Juan. ¿Sí? Fíjense que cuando la boda, los judíos se casan, ¿sí? Ellos tienen la jupá. ¿Sí? ¿Por qué tienen la jupá? Porque la jupá es donde nosotros vamos a ir a vivir en el milenio. ¿Por qué nosotros hacemos la fiesta de tabernáculo? ¿Sí? Hacemos la fiesta de tabernáculo porque dice la palabra justamente. Y el que está sentado sobre el trono, ¿quién está sentado sobre el trono? El Cordero. Dice, extenderá su tabernáculo sobre ellos. Él nos va a cubrir. Él va a hacer para nosotros tabernáculos. ¿Entiende? ¿Me explico, hermanos? Juan 7, 37 al 38. Fíjense lo que dijo el Señor. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Muy bien. Entonces, cuando el Juan dice, el que cree en mí, como dice las Escrituras, ¿a qué Escritura se refiere? A la Torá, ¿sí? Al Antiguo Pacto. Entonces podemos ver que el Señor, una vez más, como dice en Ezequiel, ¿sí? En Ezequiel 47:2, que vimos que el agua salía de la casa, ¿sí? Y que recorría así, y luego dice en Apocalipsis que Él nos dará agua de vida, ¿sí? Y nos pastoreará y nos dará tabernáculo, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Leíamos justamente, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de Él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Apocalipsis 22:7. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Muy bien. Ahí está. Esa es la palabra que el Señor nos está hablando por medio ya de los profetas, ¿sí? El agua gratuitamente, que es la palabra del Señor. Muy bien. En Juan, en la parte B del versículo, ¿sí? Dice el unigénito, ¿sí? Vamos a Juan, donde estamos estudiando. Dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad, ¿sí? Colosenses 2:9. Unigénito, ¿sí? ¿Qué significa unigénito? Único. Único, ¿sí? En su género. Único. Él fue engendrado, ¿sí? Por obra de él. ¿Cómo fue engendrado Yeshua? Por obra del Espíritu Santo, ¿sí? Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Muy bien. Monogenes, ¿sí? Nacido único. En griego, hermanos, unigénito, nacido único, ¿sí? Él no es engendrado en forma de varón y mujer, ¿sí? Yeshua, bueno, yo pensaba en esto, ¿no? Porque Yeshua fue engendrado por Dios en María, pero nosotros pensábamos que él fue engendrado en el óvulo de María. Él no fue engendrado en el óvulo de María. Él fue nacido único, monogenes, ¿sí? Porque si él hubiera sido engendrado en el óvulo de María, ¿sí? ¿Entiende? Esto es muy tremendo. Él hubiera tenido pecado, ¿entiende? Él fue engendrado por el Espíritu Santo en una mujer para que esa mujer le dé a luz, nada más, ¿entiende? El vaso era puro, ¿sí?
para contener la gloria de Dios, ¿sí? Que ya fue engendrado. El bebé no necesitó de óvulo ni de esperma, ¿entiende? Porque usted no tiene problema si usted lee esto y sabe que fue engendrado por el Espíritu Santo y no necesitó de esperma, usted sabe de eso, usted sabía de eso, pero resulta que tampoco necesitó de óvulo, porque él no es nacido de carne, ¿entiende? Por eso fue engendrado en el vientre de María, porque ella era virgen, ¿sí? En Filipenses 2, del 5 al 10. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. Muy bien, Él no es como nosotros, ¿sí? Porque nosotros fuimos engendrados de varón y mujer. Él no es como nosotros, ¿sí? Pero es semejante a nosotros, porque Él vino y habitó y vivió como hombre, ¿sí? Entonces dice, justamente en el versículo, el cual siendo, dice, en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, ¿sí? Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, semejante, no igual a nosotros, ¿sí? Él no es como nosotros, es semejante, porque habitó entre nosotros. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Muy bien, en Apocalipsis 7, 10 al 12, vamos. Clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracia y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Mateo 4, 8, 11. ¿Por qué leíamos ese versículo? Porque vimos, ¿sí?, que Él era como Dios y no se hizo, no porque era igual a Dios, Él quiso ser mejor que nosotros en la tierra, Él se hizo siervo y fue igual que nosotros, en el sentido de, ¿sí? Entonces acá vimos en el versículo 10 que leía la pastora Miriam, dice, y clamaron a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. O sea, vemos que Él que vino como siervo, vuelve a sentarse, vuelve al cielo y se sienta en el trono y está juntamente en el trono con Dios. ¿Sí? En Mateo 4, 8 al 11 vamos a leer. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todo el reino del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si pasado me adorarás. Entonces Yeshua le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que quiso Satanás? Que el Señor le adorase, ¿sí? Para que le diera lo que él vino a buscar, ¿sí? ¿Qué es lo que él vino a buscar? Lo suyo, ¿sí? ¿Dónde estaban los suyos? ¿Entiende que todo el tiempo estamos hablando de lo mismo? Entonces, cuando termine el libro, va a entender que todo el tiempo estamos hablando de lo mismo. ¿Entiende o no? ¿Sí? Él vino a buscar lo suyo. ¿Dónde estaba lo suyo? En el cosmos. Muy bien. Primera de Juan 3:5. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la Torá,
pues el pecado es infracción a la Torá. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Y no hay pecado en Él. Muy bien. Primera de Juan 2, 22 al 24. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesucristo es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo habéis oído desde el principio, permanece en vosotros. También vosotros permaneceréis en el Hijo, en el Padre. Sí, ahí. Claro, porque lo que Juan está diciendo, sí, lo que Juan está diciendo justamente es lo que habéis oído desde el principio. ¿Qué es lo que oímos en el principio? Que Elohim era con el líder en pacto, ¿entiende? Entonces, ¿qué es lo que hemos oído en el principio? Que Elohim era con Yeshua. Eso hemos oído del principio. Entonces, como nosotros tenemos problemas con el hebreo que no entendemos prácticamente, ellos que eran hebreos no tenían problema. Entonces, Juan les dice, como hemos oído desde el principio, porque ellos sabían que en el principio era Elohim y era Elet. ¿Entiende? El líder en pacto. En el principio eran ellos, siempre fueron ellos dos. Siempre fue uno, ¿sí? Siempre fue uno. Entonces dice, todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. Porque si yo niego, y muchos niegan que Jesús no es el Señor, y solo creen en Dios, ¿sí? Muchos niegan, entonces están diciendo que en el principio creó Elohim, no creó Elohim et, y la palabra dice Elohim et, ¿sí? Yeshua, el líder en pacto, ¿sí? Entonces están negando que Yeshua creó el cosmos y que Él vino al cosmos, entonces niegan todo. Entonces, ¿qué está diciendo Juan? Que el que niega, ¿sí? Tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Claro, entonces cuando nosotros estudiamos, hermanos, nadie nos puede a nosotros decir que Yeshua no existe. Porque si nos dicen que Yeshua no existe, nos están sacando, ¿sí?, el poder de crear la luz, porque Elohim creó con Yeshua, con el líder en pacto, ¿sí? Creó la luz, ¿entienden? Entonces, ¿cómo puede crear la luz? Dios puede hacer lo que Él quiere, pero Él manifestó su gloria por medio de Yeshua, ¿sí? Entonces nosotros no podemos sacar a Yeshua del plan de salvación porque Él es el centro, ¿sí? Él es Dios hecho hombre que habitó entre nosotros. Entonces, si nosotros le sacamos a Él, ¿cómo podemos decir que nosotros ahora somos de Dios? Si Dios no era para nosotros, porque nosotros no teníamos Dios. Dice la palabra que estábamos sin Dios y sin esperanza en el mundo. Entonces nosotros no teníamos Dios. Tenemos Dios por medio de Yeshua, ¿sí? Por medio de Yeshua tenemos Dios porque nosotros no teníamos Dios. ¿Entienden, hermanos? Eso es lo que debemos comprender.